Texturas. Los objetos que nos rodean, naturales o artificiales, tienen los siguientes atributos: forma, color y textura, que los definen. El concepto de textura hace referencia a la apariencia externa de los objetos, a la materialidad. Es la característica que define la superficie tangible y visible de todas las cosas materiales. Las podemos clasificar en visuales o táctiles. Las táctiles son perceptibles mediante el sentido del tacto, son tangibles, las podemos tocar. También son visibles porque las podemos ver, percibir esas formas diferentes. Son tridimensionales. Las texturas visuales son perceptibles únicamente mediante el sentido de la vista. Son visibles, no son táctiles. Son bidimensionales, están sobre una superficie plana. ¿Qué define una textura? Ya sea visual o táctil, una textura se define por una serie de elementos, llamado elemento texturante, que al repetirse pierde su condición de ser único para leerse como un conjunto. Este tipo de textura, ya sea táctil o visual, tiene variables que la determinan. Una de ellas es el grano, que es el tipo de elemento que se repite. Y la otra es la densidad, que es la relación de cercanía o lejanía, y también el tamaño y o el grosor de esos elementos. También a ese elemento texturante lo podemos denominar grafismos, ya que lo dibujamos. Por ejemplo, líneas, puntos, curvas, diferentes elementos que al repetirse conforman una superficie, dándole a la misma un tratamiento superficial que se denomina textura. Estas texturas pueden ser homogéneas si el elemento o grano que se repite es único, el que cubre esa superficie, o heterogénea, si son diferentes los elementos que cubren esa superficie y además varía su densidad. Grano y densidad. A mayor densidad es lo que tenemos a la izquierda de la pantalla. Menor densidad es lo que tenemos a la derecha. En este caso tenemos puntos y líneas, pero puede ser cualquier tipo de textura. En este caso son texturas heterogéneas, pero también varía en cada uno de los cuadros la densidad. Si bien no es la misma textura, son diferentes ejemplos. En este caso, cada uno de los dedos, en realidad 4 de ellos, están determinados por distintas texturas. En este caso, observemos que los dedos que tienen textura no llevan contorno. Está definido justamente por los elementos texturantes, por los grafismos que determinan la textura. En esta imagen vemos un paisaje. Sin embargo, es una cantidad de elementos texturantes o grafismos, puntos en la parte superior, líneas que parecen pastos pero son líneas, y líneas en la parte inferior más grandes. Es un tipo de textura heterogénea, pero definen algo conocido, nos remiten a algo conocido, un paisaje. Sin embargo, es un conjunto de puntos y líneas. En este cuadro de Van Gogh podemos ver también un fondo trabajado como textura heterogénea y una figura también trabajada como textura. No hay prácticamente contornos, solamente diferencias de texturas. Y la imagen y el fondo se pueden distinguir perfectamente.